la meditación que estoy grabando ya, ¿eh? No, no importa, ¿no? Que grabe. Nada, No. nada. Bueno, pues la meditación que quería hacer hoy es o bien hacer alguna sobre la muerte o una muy similar que sea sobre la impermanencia, eh, la impermanencia, concretamente la impermanencia del yo, ¿vale? Hay un ruido, perdona, Juan Juan Pedro, Pedro, hay hay un muchísimo ruido. ruido. Sí, De pero fondo, sí es cierto. Sí hay ruido. eso tiene que ser, Apáganos los micros, desactívanos el audio y te eso es lo quedas que voy tú a solo. hacer. Sí. Se acabó el ruido. ¿A mí me escucháis? Vale. ¿No escucháis ruido? Vale. Bueno, pues así estamos mejor. Eso es algo que... Pero bueno, el caso es que mm, podemos hacer sobre la impermanencia en el sentido de la impermanencia del yo, que bueno, que es paralela a la de la muerte. Bueno, ¿qué perseguimos con esa meditación? En el fondo, lo que estamos haciendo aquí es, insisto, proponer dos propósitos en todas las meditaciones, que es que no se medita para uno mismo y con eso garantizamos la eliminación del egoísmo y promover la compasión como amor incondicional en nosotros. En segundo lugar, es que a través de la meditación la utilizamos como herramienta. Yo siempre lo digo, pero es que hay que decir siempre lo mismo para que se nos vaya quedando, porque hay que recablear el cerebro, ¿no? Que es lo que va a hacer la meditación. Eh, que todo nuestro conjunto de ideas, el conjunto de ideas que tenemos, el conjunto de ideas, creencias, etcétera, etcétera, que es sobre el que nos apoyamos para vivir, para actuar, ese conjunto de pensamientos hay que ponerlo en duda y hay que atreverse a pensar que eh, todo en lo que creemos no es más que apariencia y que esas apariencias son mudables, que no es más que una construcción mental, una construcción del ego. Pero es que además el ego mismo, que es a lo que vamos a ir hoy, ¿no? El ego mismo no es más que una experiencia, no es más que una sensación. Que si llamamos el ego, que antes llamábamos el yo, pues es eso, es una sensación. Entonces, eso nos va a llevar a la impermanencia de todo. Cuando llegamos a la impermanencia, es decir, a comprender la impermanencia, digamos que esta es una meditación de comprensión. Hay la otra vía, que es las meditaciones del amor o de la compasión, ¿no? Esta es la vía de la sabiduría o de la comprensión. Luego se juntan las dos, como ya he dicho muchas veces, ¿no? Entonces, una vez que comprendemos que somos impermanentes en tanto que yo, ya automáticamente, si esa comprensión tiene calado, es decir, ha llegado al fondo de nuestro ser, entre comillas, porque no somos, ¿no? Pues entonces se produce el desapego. Eso, se da cuenta, es un camino distinto a la práctica del desapego poco a poco. Digamos que esto es comprender que el apego es una apariencia, es decir, estar adherido, tener el deseo de algo,
lo único que hace es producir sufrimiento. Pero es que además, todo deseo no es más que una ficción. Y cuando yo me lo creo es un autoengaño. Entonces, toda ficción se apoya en la supuesta o en el supuesto de que existe el yo, de que hay un yo detrás del deseo, cuando realmente no hay un yo detrás del deseo. ¿Vale? Entonces, vamos a meditar en eso, en lo que se llaman las experiencias, la impermanencia. Entonces vamos a intentar pasar por varios, digamos, lugares que son la aceptación, la humildad y la vacuidad y la impermanencia. ¿Vale? Es decir, que vamos a tocar 4 conceptos fundamentales, centrales de la espiritualidad. Sobre los que hay muchísimas meditaciones y sobre los que, digamos, uno trabaja durante toda su vida. Y la meditación, como digo, insisto, no es más que lo vamos a tomar ahora como una herramienta, aunque la meditación es una forma de estar en el mundo. Ya sabéis que el objetivo último es estar en estado de meditación, que es el de presencia o el de vacuidad. A ver si llegamos, no sé cómo transcurrirá la meditación. El caso es que habría que llegar a la vacuidad, ¿no? Cuando todo es impermanente, cuando yo soy impermanente, todo impermanente, lo que queda es la conciencia testigo. Pero bueno, ese, digamos que es el recorrido que voy a intentar que hagamos meditando. A ver qué conseguimos y después a ver qué conseguís vosotros particularmente. Y esto simplemente no es más que como a modo de ejemplo de la meditación que vosotros podéis hacer particularmente, ¿no? Es decir, sentarse a meditar en silencio y proponerse a meditar sobre este tema y tal, ¿no? Al principio se utilizan meditaciones guiadas para saber cómo hay que ir y sobre qué tema hay que meditar y esas cosas así, ¿no? Hombre, hay otra forma que es dejar que fluya las cosas o que surjan las cosas solas a través de la experiencia directa del cuerpo, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a empezar. Voy a poner vamos a meditar 30 minutos, ¿vale? ¿Está de acuerdo? Está bien, ¿no? Y vale, va a sonar primero un gong y después a los 30, bueno, suena tres gong, después a los 30 minutos sonarán dos. Si no hemos terminado porque nos hemos alargado un poco, vosotros esperáis a que yo vaya concluyendo la meditación. De esta forma, yo voy a intentar terminar cuanto antes para dejaros a vosotros que solo, suelto, que meditéis. ¿Vale? Venga.
Bien, prestar atención a la respiración y sentir el cuerpo, las sensaciones del cuerpo, y no esperéis nada, no tengáis expectativas, dejaros estar, sentir las sensaciones que producen los pensamientos, las experiencias mentales, emociones que puedan aparecer, recuerdos, proyectos. Lo dejáis estar. No importa nada. No os preocupéis por nada. Permitid que estéis. Aceptarlo todo. Aceptarlo todo tal y como se os dé. Tanto las sensaciones del cuerpo como las sensaciones de la mente, ya sean pensamientos o emociones. Y aceptar es no juzgar, no construir historias ni narraciones. Cada vez que eso ocurra, volver la atención a la respiración y a las sensaciones corporales. Estar presente en las sensaciones corporales y la de la respiración. Ese será siempre el ancla de el aquí y el ahora. Y permitíos con tranquilidad, no os resistáis en absoluto a ninguna experiencia. Ninguna experiencia, por más dolorosa, desagradable que pueda ser,
como un recuerdo, una emoción de ahora, algo que no queráis, pues dejarlo estar. No se trata de querer ni de no quererlo, sino de dejarlo estar. Aceptación. Sentir todo el cuerpo. Sentir cómo esa totalidad se compone de sensaciones particulares que están continuamente cambiando. Igual que los pensamientos aparecen, desaparecen y a vosotros os da igual. Las emociones aparecen, desaparecen, da igual, las dejáis estar, todo lo dejáis estar. Esa aceptación os lleva a un estado de paz, de calma, de tranquilidad, porque no hay nada a lo que oponerse, todo está ahí, ya dado, de una vez. Es como una liberación. Permanecer en ese estado y ahora si os dais cuenta, también tenemos una sensación que puede ser particularmente especial, que es la sensación de que hay un yo que tiene la sensación. Pero eso no deja de ser una sensación. O una experiencia. ¿Dónde está ese yo? Que esté más allá de la experiencia. Solo tenemos experiencia. Eso que llamamos yo es un nombre. Solo hay la experiencia. Y además, ese yo es un nombre que designa algo que lo identificamos como algo que es una cosa
Sin embargo, yo no tengo esa sensación. Tengo la sensación de frío, de calor, de hormigueo en las manos, en la cabeza, de preocupación, de alegría. Un recuerdo que surge de repente, desaparece. Todo eso que es resultado de innumerables causas y condiciones que son absolutamente inconocibles, que me relacionan con todo el universo, dan lugar a la sensación de que soy un yo. Sin embargo, eso es una sensación que está continuamente cambiando. Ese yo está triste, ese yo está alegre, ese yo es distinto. Solamente hay sensación, solo hay alegría, solo hay tristeza. Intentar apegar solo a la sensación, a la experiencia, sentir la experiencia, tanto la corporal como la mental, y todo junto, y sentir ese cambio continuo, ese fluir. No soy nada. Esa es la humildad. Permanecer en ese estado, dejando ir al yo, soltándolo. Sintiéndolo como lo que es un nombre, que le ponemos a una infinidad de experiencias efímeras que fluyen. Sin yo no hay apego, no hay deseo, todo es efímero. Veo como el deseo aparece y como desaparece.
a permanecer en ese estado. Es que hemos pasado por la aceptación de todo lo que hay, sin resistirnos a nada. Hemos llegado a la humildad de la aceptación de que no somos. Sentí la presencia en la experiencia que cambia. Fundiros con ella. Y notar que todo ocurre dado de una vez. Incluido la sensación de yo en la conciencia. Todo está dentro de la conciencia. Conciencia pura, el testigo. Todo está ahí. En la vacuidad. Sentí lo que soy. Esa vacuidad en la que emergen y desaparecen todas las experiencias. Esa vacuidad se torna como presencia total en todo. Y sentir que soy esa vacuidad. En esa vacuidad ocurre todo. Vuestra conciencia se ha ampliado. Pero no es esa conciencia vuestra identidad, el yo. El yo es una sensación dentro de esa conciencia. Esa es la última resistencia. Tener que ir soltando la idea de yo. No hay idea de yo. Hay experiencia.
una vacuidad y presencia total en todo. Os veo en ese estado de presencia, de aquí y ahora.
de salir de la meditación, vamos a agradecer la experiencia que hemos tenido, la lucidez de la vacuidad. Vamos a desear que todos los seres sean felices, que todos los seres dejen de sufrir, que todos los seres alcancen el gozo de la liberación y la iluminación, y que todos los seres alcancen la lucidez y la ecuanimidad. Sentimos el agradecimiento que brota del pecho, de dentro a afuera, nos envuelve y se expande por todo el universo. Y poco a poco podemos mover las manos, las piernas, y cuando creáis conveniente podéis abrir los ojos. Bien, ya podéis darle a los micrófonos. Eso es. Pues si alguno quiere comentar algo o decir algo. ¿Habéis seguido la meditación? Sí, totalmente. Sí, ¿no? El objetivo era, bueno, para llegar a la vacuidad y tener la visión de la vacuidad, es que es la lucidez y la sabiduría. Para eso hay que pasar por la aceptación de todo lo que hay. Digamos que son pasos que hemos dado en una meditación, pero que son pasos a recorrer en todo nuestro desarrollo espiritual y psicofísico, las dos cosas, las tres cosas, ¿no? Entonces tenemos que comprender que hay que empezar por la aceptación y que la aceptación no es resignación, sino amor a uno mismo. La disolución del yo como idea, que eso es una fortaleza de gran resistencia. Y cuando comprendemos eso y lo sentimos, porque aquí el comprender es igual que el sentir, entonces nos damos cuenta de que hay una presencia a la que el budismo llama la conciencia no dual, ¿no? Que es en donde ocurre todo eso y es la que está observando. Pero no hay dualidad.
entre lo observado y la conciencia. Por eso también se le llama presencia, es decir, no es una conciencia que lo mira desde arriba, sino que es presencia en todo lo que hay. Es, por tanto, impersonal. Y por eso esa presencia, sentir esa presencia, no es sentirse yo, Juan Pedro Viñuela, sino es algo distinto, es una conciencia distinta que es, bueno, es que es la conciencia plena o absoluta, ¿no? Y ya no hay posibilidad de identificación. Ahora bien, si te sigues identificando experiencia con yo, no llega al estado de conciencia en la que en ese estado todo se da de una vez, no hay, digamos que hay claridad, hay un estar y hay vacuidad, pero una vacuidad que no es la nada, es a lo que llama el budismo el nirvana, pero nirvana no es nada, es como una vacuidad que es una emergencia, como emergencia en el sentido de que surgen cosas, ¿no? Surge todo lo que hay, pero todo lo que hay surge como, bueno, como algo impermanente, como algo efímero, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de comprender eso y vivirlo. Entonces, nos hemos desapegado y hemos eliminado el sufrimiento. Lo cual no quiere decir que el dolor no persista. Ya lo he dicho muchas veces que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor va con el hecho de que somos unos organismos psicofísicos, ¿no? Pero el sufrimiento va con el yo, que es una construcción que para sobrevivir se adhiere o se apega a las cosas. Cuando digo cosas me refiero tanto a emociones como cosas físicas, da igual. Se aferra más a las emociones. Es más, el propio apego es ya una emoción, que es el deseo, ¿no? Y el deseo de no dejar de estar apegado. Y el deseo de no dejar de ser un yo. Ese es el más fuerte. Porque si no deseamos, el yo tiende a desaparecer y entonces va a resistirse como sea para no desaparecer. No quiere morir de ninguna de las maneras. Aunque si se consigue ese estado no dual de conciencia absoluta, el yo no muere. El yo va a ocupar su lugar, que es absolutamente necesario para estar en el mundo. Y disfrutaremos de todo lo que el yo nos pueda dar, como por ejemplo la contemplación estética, la belleza, la contemplación científica, filosófica, es decir, la verdad. Todo eso nos lo va a producir el yo. Ahora bien, si vamos a estar apegados a eso, no. Entonces ya estamos atrapados, ¿no? Entonces, la otra vía, esta es una vía de comprensión muy directa, que hay que practicar, ¿no? Es bueno practicar todas las vías. La otra vía del desapego, por ejemplo, es de construir
cómo nos hemos apegado a algo y por tanto cómo ese apego, ese deseo, es una invención nuestra, es una narración, una historia que nos contamos a la que el yo se aferra o se agarra para seguir siendo yo. Entonces, cuando desarmamos la historia, la que sea, eso ya cada uno con su historia particular en su momento particular y concreto tiene que hacerlo. Cuando desarmamos esa historia, pues entonces el yo pues, vuelve a ocupar su lugar. Y luego a aceptar nuestra vacuidad, es decir, que somos experiencias, somos sensaciones, que en un momento empezamos a tener sensaciones y va a haber un momento en el que ya no vamos a tener sensaciones. Por lo menos sensaciones que se derivan del nivel psicofísico. Porque no sé hasta dónde habéis llegado en la meditación, sensaciones de la conciencia pura, pues sí, pero es que no somos nosotros ya eso. Esto es muy difícil de soltar, pero no solamente que sea difícil de soltar, sino que os lo he dicho muchas veces, pero bueno, el discurso es que siempre es el mismo, lo abordes por donde lo abordes. El caso es que si no queremos soltar ese yo de ninguna de las maneras, porque nos apetece seguir siendo como somos y deseando como deseamos. Porque, claro, en el fondo hay un miedo a esa sensación de caos, que sería que no haya un yo que ordene. Pero si el yo es un nombre que unifica todas nuestras sensaciones, ¿entendéis? En fin. Algo que aportar, que os sugiera. Yo, Juan Pedro, como muchas otras meditaciones que hemos hecho cuando las hacíamos en Averdaré, a veces tengo eso, que no sé si son microsueños o momentos de... Yo es que no lo sé, los desconozco, la verdad que lo desconozco, pero por ejemplo una de las sensaciones que he tenido hoy ha sido tirarme un vacío donde realmente había agua, pero como una especie de abismo. No sé si es soltar o son micros, no sé, son momentos de... Pero no sé, no consigo saber si realmente son momentos de meditación o pequeños microsueños, micro momentos, no sé. Pero bueno, son momentos... La verdad es que va relacionado al final con lo que tú vas hablando. No sé si eso el subconsciente o el inconsciente va relacionándolo y va uniendo, ¿no? Como todo. Y al final te hace como una caída al vacío. Por lo que estás escuchando o porque al final estás en la meditación o porque simplemente son eso lo que te he dicho, unos pequeños momentos de microsegundos que uno tiene de microsueños, ¿sabes? Sí, bueno, Eso ha ocurrido muchas veces siempre en las meditaciones y la verdad es que no sé si realmente, pero bueno, es una experiencia mía que no sé descifrarla. Tienes que aprender a distinguirlo porque todos tenemos la tendencia, y depende del momento del día, en la que uno tiene la tendencia a quedarse dormido cuando medita, ¿no? En otros momentos del día no, está perfectamente activo y no tiene la tendencia a dormirse. Entonces tienes que aprender a distinguirlo, porque si no es un micro sueño, es decir, si no te has quedado dormido en ese momento, simplemente has estado en ese estado de sueño sin sueño. Porque, vamos a ver, la conciencia absoluta o la conciencia testigo o el estado no dual o estado sutil de conciencia, que es el que hemos pretendido llegar, que es la lucidez, la sabiduría, la vacuidad, ese estado
al que se le parece es al del sueño profundo, o que también se llama sueños en sueño, ¿no? Tenemos la vigilia, el sueño con sueño, las ensoñaciones, el sueño profundo, sueños sin sueño, y un paso más allá, la meditación. Bueno, a lo que se llega en la meditación, que digamos en el yoga pues se llama samadhi, en el nirvana o el satori o la iluminación, porque en definitiva lo que uno tiene en esas meditaciones es un estado de iluminación o de lucidez, ¿no? Si lo tiene. Si no lo tiene, no lo tiene. ¿Eh? Y además esa lucidez tiene grado también, ¿no? Porque, por ejemplo, si es ese vacío que se te puede presentar como oscuridad o se puede presentar como luz, pero en la que no hay nada, es decir, no existen las formas, entonces está uno en el estado de trascendencia totalmente de la experiencia, en el estado de vacuidad, en el estado de lucidez, en el estado de contemplación, en el estado de unión con todo lo que hay y totalmente desidentificado. Ahora bien, si digo porque hay grados, ¿no? Porque ese sería, digamos, el último grado en principio, ¿no? Si pues ves como un océano o ves como muchas estrellas, sí, está en ese estado, pero hay formas, todavía está en el mundo de las formas y hay que trascender todavía, pero sí, pero en eso no pone ya uno empeño ni fuerza ni nada, es decir, uno simplemente está en el presente y eso ocurre, se te presenta en la meditación o no se te presenta y se te presenta como lo que es. Es decir, es que no hay intermediario entre esa experiencia y el que tiene la experiencia. ¿Comprende? Entonces puede ser un momento que a lo mejor a ti te parece un momento, pero si hemos meditado media hora, a lo mejor han sido 10 minutos. ¿Eh? Entonces es conveniente, pero eso se sabe, porque cuando uno se queda dormido o pum, da el cabezazo, ¿no? Y se va para los lados y esto, se da cuenta de que eso es quedarse dormido, aunque sea un sueño profundo, ¿eh? Pero ya no es meditación. Sin embargo, lo otro, aunque no tengas conciencia, tú sabes que has estado ahí, pero no eres tú el que ha estado ahí. Precisamente lo que ha ocurrido es lo contrario, es que tú has desaparecido. Y como has desaparecido, pues parece como si te hubieses dormido. ¿Entiendes? Sí, no llego a pegar cabezazo, ¿eh? No. Pues entonces no te habrás quedado dormido. Ya pega cabezazo. Porque yo hasta mediodía no, pero ayer mediodía cuando meditaba sí. No solamente te daba cabezazo, sino que de la banqueta estaba pues, me ocupa y me caigo. Hay momentos del día, claro, a mediodía no es buena hora para meditar. Está uno ya No, buena hora. Está cansado por la mañana ya y todas esas cosas, ¿no? Entonces, si se pone una a meditar, entra en estado alfa de onda del cerebro y eso es estado de sueño. Hay que buscar otras horas. La mañana y la noche son las mejores horas. Bueno, la verdad es que ha sido muy buena. Muy buena, sí, señor. Pues lo que hay que hacer es cultivarla, esa meditación, y saber que no es una cosa enlatada. Es decir, que no es una cosa que se da en la meditación, sino que es lo que hay. ¿Eh? Es decir, lo que hay es que yo no soy un yo. Entonces, cuando vaya por la calle y alguien, pues, me falta el respeto de alguna manera, ¿no?
pues yo inmediatamente voy a saltar como un resorte, porque yo tengo conciencia de que soy un yo. Pero si resulta que yo ya he trabajado el asunto de que no soy un yo, ya no voy a saltar. No me voy a enfadar porque a mí no me puede dañar nada si yo no soy. Pero para eso tengo que saber. Yo saberlo totalmente. Claro, es mucho el camino que hay que recorrer, ¿no? Pues no sé si alguno habrá leído lo que me encontré esta mañana, que la explicación que me he encontrado sobre la sombra de Jung. Sí, sí. Y cómo trabajar con ella. Pues hay un trabajo que hacer. ¿Eh? Y simplemente Pero, este trabajo es para llegar a la individuación, es decir, a saber quién eres. Porque luego viene, digamos, el trabajo espiritual, es decir, ese es para saber quién eres psicológicamente. ¿Eh? Luego llega la parte espiritual que dice, bueno, puede ser que eres psicológicamente, tampoco eres. Es decir, hay más camino que recorrer. Pero lo que pasa es que para acceder a esa parte espiritual hay que pasar la parte psicológica, tener un yo sano, porque si no se cometen infracciones del yo. Entonces lo más normal es lo que antes os he dicho. Lo más normal es que uno se identifique con la conciencia testigo. O si lo llama Dios, pues con Dios, ¿no? Y entonces, pues, además de que se está autoengañando, se está creyendo que ha llegado a la autorrealización, no ha llegado a la autorrealización. Además de eso, lo que tiene es un brote psicótico, es decir, que está delirando. Vamos a ver, si alguien dice que es Dios, pero diciéndolo yo, Juan Pedro Piñuela Rodríguez, soy la conciencia pura, bueno, pues entonces es que eso es un delirio. ¿Vale? Pues es que eso pasa muchísimo, 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 ¿eh? Muchísimo más de lo que parece en la meditación. Porque no se tiene un yo sano. Cuando uno medita muchísimo y tiene muchas ganas de llegar a esas cosas, pues claro, en el cerebro se producen cambios, ¿no? Y si uno no tiene sanado primero lo que es realmente sus heridas, lo que a él le ha hecho daño, pues por ejemplo, si su respuesta ha sido la vanidad, por eso hay que investigarse en cada uno, ¿no? Esto es un discurso que no es universal. El discurso universal es que hay que investigar la sombra, pero cada uno tiene la suya. ¿Sí? Entonces, si uno tiende a la vanidad, porque con la vanidad es como se ha defendido de la herida que le causaron de chico, por ejemplo, ¿no? Pues entonces ese que es vanidoso, si no resuelve ese problema, se va a tener mucha tendencia a identificarse con Dios. Porque claro, el vanidoso es el que él tiene un yo muy grande, ya de por sí tiene el yo muy grande, ¿no? Si encima empieza a practicar la meditación así directamente, sin pasar por un autoanálisis, un autoconocimiento, pues lo que le va a ocurrir es que inmediatamente va a tener pues un delirio. Puede ser más o menos grave o no, ya dependiendo de cada uno de las circunstancias, ¿no? El caso es que, independientemente de lo que pueda ser de grave desde el punto de vista médico, que eso a nosotros ahora mismo no nos importa, puede ser bastante grave, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que no tiene nada que ver con la realización espiritual. Es decir, que ha cometido un error gravísimo. Y
Y yo esto hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo porque y ahora está ocurriendo, me llegan mensajes en el WhatsApp que es para asustarse un poco. Yo no sé a quién tenerle más miedo. Eh, eh, Cuando se dice que todos somos uno, sí, bueno, sí, todos somos uno, pero vamos a diferenciar un poco. Es que las cosas no son tan fáciles, ¿eh? Cuando somos uno, ¿qué queremos decir? Es que no podemos dar el paso de decir somos uno y yo concretamente soy el uno. No, eso no es. Entonces, por ejemplo, ahora mismo la espiritualidad está tomando una posición dualista, en mi modo de ver, y, y está en guerra. Su discurso es un discurso de guerra, de conquista, de un nuevo espacio, de algo que tiene que llegar, de la emergencia de una nueva conciencia, en la que nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Yo creo que eso está alimentando al monstruo que lleva dentro, en lugar de investigar al monstruo que llevan dentro. Y lo que tenemos que hacer todo es investigar nuestra sombra y aceptarla. Bueno, el primer paso es la aceptación, ya lo hemos visto en la meditación, aceptar todo. Pero aceptar las sensaciones físicas que tengo ahora, ¿eh? Y aceptar las sensaciones emocionales y mis pensamientos. Aceptar no significa, por ejemplo, aceptar significa saber qué pienso. Es decir, si yo pienso de tal manera que mi pensamiento es un pensamiento de agresividad, mi sentimiento va a ser un sentimiento de ira. Entonces, yo tengo que corregir. Esto es una labor mía, continua, desde que me levanto hasta que me acuesto y durante estoy dormido, ¿no? Tengo que corregir ese pensamiento y cambiarlo. Y no es fácil cambiar un pensamiento. No es fácil cambiar un pensamiento porque el pensamiento lo tenemos desde que éramos pequeños, probablemente, o a más tardar, cuando éramos adolescentes, y tiene su ruta neuronal, y ese pensamiento se va a disparar automáticamente sin que yo tenga dominio sobre él. Y esto los neurofisiólogos lo saben muy bien. Igual que saben muy bien que no hay un yo, sino que es una construcción de redes neuronales para darle consistencia a las experiencias que me vienen de fuera, es decir, a las sensaciones que son múltiples y diversas, porque si no, yo no tendría la percepción de ser uno, que no lo soy, no tendría la percepción de ser uno, sino que tendría la percepción de ser muchos, y eso, desde el punto de vista biológico, no es adaptativo, ya hubiésemos desaparecido como especie. Entonces, eso nos ha permitido, el tener conciencia de que somos un yo, es una ficción del cerebro que nos ha permitido sobrevivir. Pero ya está. Eso lo han descubierto la neurociencia, pero es algo que por introspección ya sabía de antes, ¿no? Ya lo sabía. Los chamanes, el budismo, lo sabían, el hinduismo, lo sabía el taoísmo, bueno, lo sabía muchas corrientes espirituales, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado y investigarlo para no caer en las trampas del propio yo. ¿Sí? Si nosotros planteamos un mundo
nuevo, la emergencia de una nueva conciencia, ese planteamiento siempre tiene que ser frente a algo. Ese discurso es un discurso dual. Hay que evitar esos discursos que son unos discursos muy fáciles y unos discursos que captan a la gente. Y entonces, si los que ni siquiera han iniciado el camino de caer en la cuenta, de darse cuenta, de que están en el mundo del engaño y además encima tienen el poder, digamos, económico, militar y político de decidir sobre el mundo, si estos no han caído en la cuenta y los otros que por lo menos han caído en la cuenta empiezan a elaborar un discurso triunfalista enfrentado a los que no han caído en la cuenta, es un discurso de guerra, no es el discurso de la compasión, que ese es el otro camino importantísimo del que haremos muchas meditaciones siguiendo el camino del Bodhisattva. Lo tengo ahí encima de la mesa precisamente como guía para meditar, ¿no? Si tú no comprendes al otro y que al otro le ha llevado a la circunstancia en la que está un conjunto de causas y condiciones de las cuales él es ignorante y tú también eres ignorante de eso, pues estás creando una guerra, un enfrentamiento, una dualidad. Tienes que comprenderlo, pero comprenderlo es compadecerlo y compadecerlo es sentir el sufrimiento que él tiene. En esto meditaremos otros días, son meditaciones mucho más, estas son, digamos, más intelectuales, más para, digamos que la prefieren más a los que se dedican al trabajo intelectual. Sin embargo, los otros, de la compasión, la prefieren más los que tienen la tendencia a la acción en el sentido de acción de servicio a los demás, ¿no? Entonces, la compasión es amar al otro, pero amar al otro no tiene nada que ver con el término amor, es que habría que inventar otro término para entendernos. Significa conocer, comprender que el otro sufre igual que tú y que el otro quiere ser feliz igual que tú y que cuando sufre intenta dejar de sufrir, entonces inventa una estrategia y esas estrategias pueden ser el error y originan más sufrimiento, pero no solamente que originen más sufrimiento para él, sino que también originan más sufrimiento para los que le rodean o incluso si tienen mucho poder para el resto de la humanidad. Entonces, la compasión nos hace comprender al otro. Esa vía es la vía del Bodhisattva. Pero es que esa vía nos lleva también directamente a lo que hemos practicado hoy, a la vacuidad, que también se llama lucidez. ¿Por qué? Porque para poder yo comprender al otro y ser el otro, ¿qué me tiene que pasar a mí? Pues que tengo que dejar de ser yo. Para yo poder comprender a un Hitler, por ejemplo, yo tengo que dejar de ser yo. Y voy a decir una cosa muy gorda. Y ver lo sagrado que hay en Hitler.
y comprender como gran parte de lo que pudo hacer procede de su ignorancia y de los millones y millones de personas, cuidado, que esto también es importante, que lo apoyaron. Pero por ignorancia. Esto es muy importante. Hoy no me he salido del budismo, me he ceñido al budismo más clásico y más ortodoxo. 3 venenos tenemos en el alma. La ignorancia, la agresividad o el enfado y el deseo. Si no eliminamos esos tres venenos, pues estaremos atrapados en lo que llama la rueda del sánsara o el sufrimiento. Estaremos atrapados por el karma. Pero para salirse del karma, cuidado, estamos hablando en un sentido muy profundo del karma, no en el sentido ritual o de sentido, digamos, para el pueblo llano, ¿no? Para salirnos del karma tenemos que dejar de ser. Cuanto que dejamos de ser, ya no hay un yo que tenga que devolver nada, porque es que en realidad es que no hay un yo. Entonces, para eso tengo que comprender que todos los deseos, todo mi enfado, se produce por ignorancia. Como el ejemplo que contaba antes, ¿no? Si voy y salgo y veo que en la puerta han puesto el coche mal aparcado y no me dejan a mí pasar y tal, y me enfado, es porque ha producido una reacción en mi concepto de yo. Pero mi concepto de yo es concepto nada más, es una construcción. Por eso el sabio pues no se enfada. El sabio es amable, el sabio es generoso, el sabio sonríe. ¿Por qué? Porque comprende al otro y se comprende a sí mismo, sus debilidades. Por ejemplo, puede comprender la debilidad de enfadarse, pero en cuanto se enfada, toma conciencia y es capaz de reírse de sí mismo, que es la ironía. Otra vía, si queréis, ¿no? Para el despertar. En fin, no sé, si tenéis algo más. En realidad que es una meditación central porque lo dije al principio, son temas cruciales de la espiritualidad. Que yo los he ceñido al budismo porque de donde los he aprendido y donde los he practicado y donde además vienen expuestos con más claridad. Pero están en toda la espiritualidad. No es algo que pertenezca solo al budismo, están en todas las tradiciones. ¿Vale? Has hablado de que había 2 tipos de meditación. No sé si se me oye. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Se me oye? Sí. Una era como más intelectual y la otra era más hacia la compasión, ¿no? O para mentes intelectuales y la otra para mentes que actúan. La compasión. Sí. Yo la de la compasión sí recuerdo haberla hecha, pero esa primera no. ¿Algún día por ahí que te venga bien te importaría hacerla? ¿Cuál? La de una que has dicho que es como para mentes más... La que hemos hecho hoy es lo que llamamos, o lo que se llama en el budismo, la vía de la sabiduría, que es, digamos, el intentar comprender. Entonces, los que, digamos, tienen
talante y talento intelectual, es decir, los que son más cerebrales, Sí. pues este tipo de meditación, por ejemplo, que es de entender, comprender, les llaman más la atención, Vale. o son capaces de entrar en conexión con la totalidad, con la vacuidad, ¿no? Que los que son más de acción. Pero confluyen, porque ya lo expliqué antes, es decir, cuando para practicar la compasión y llegar a la compasión tienes que desaparecer como yo. Y para aprender, llegar a la vacuidad, tienes que pasar por la humildad, cosa que es, digamos, el gran obstáculo de las mentes más cerebrales y menos empáticas, es decir, más intelectuales, que son capaces de elaborar discursos largos y estudiar y tal, ¿no? Pues esto cae muy fácilmente en la vanidad. En la Biblia lo dice muy claro y además hace una amenaza muy grande contra la labor intelectual. Sí. Así que la que hemos hecho hoy Era de esas, vale. Era de esa. Y si te das cuenta, pasa por la humildad. Porque lo peor que le puedes quitar a un intelectual es si lleva 30 o 40 años estudiando y elaborando teoría y construyendo un esquema, una idea de cómo es el mundo, cómo es todo lo que hay y todas esas cosas así. Decirle que eso no es más que una construcción que la ha hecho para aferrarse a ella porque le tiene miedo a algo. Cada uno le tenemos miedo a una cosa, ¿no? Entonces, pues, depende de la persona intelectual, ¿no? Cada uno tendrá miedo a una experiencia, ¿no? Que le ha hecho sufrir y que le ha hecho que se refugie por eso a los intelectuales se les achaca mucho refugiarse en su torre de marfil, que es su conjunto de teoría y de libros y tal, con las que te explican, te citan a un montón de gente, ¿no? Para toda esa sabiduría, no, pero es una sabiduría, toda esa erudición. La sabiduría es lo que viene al final, la vacuidad. Lo que estás haciendo es encubrir la herida y el miedo que tú tienes a salir de esa torre de marfil. ¿Entiendes? Entonces, al intelectual le da mucho miedo soltar el yo y le viene muy bien meditar en la compasión y en el amor universal. Porque tiene que equilibrar su cerebro. Tiene muy trabajado y eso no está mal, ¿no? Lo que está mal es el desequilibrio. Tiene muy trabajado, digamos, el hemisferio izquierdo y el lóbulo frontal para entender las cosas, pero vive como si dijésemos, además la cultura occidental ha favorecido eso, vive desconectado del cuerpo. Es como si no sintiese el cuerpo, es como si el cuerpo fuese una cosa que no tiene nada que ver con él, ¿no? Por eso todo el desarrollo de la ciencia y tal, lo que hace es cosificar, porque la mente analiza, estructura, comprende, entiende, cosifica,
Y claro, pues, y por eso la medicina, por ejemplo, es instrumental y fragmentaria y superespecializada y cosifica sin darse ni cuenta, cosifica al paciente, es decir, lo convierte o lo trata como un objeto cuando realmente es un sujeto. Pero es que esa es la manera que durante 400 años hemos ejercido la inteligencia para poder obtener conocimientos que nos permiten hacer cosas que antes no podíamos hacer. Entonces tiene una contrapartida, es decir, el desarrollo, digamos, de una parte del cerebro nos lleva a conquistar muchas cosas, pero a olvidar otras, ¿no? Entonces, de lo que se trata es, como decía Claudio Naranjo, es ser capaz de equilibrar todos nuestros cerebros, que digamos son tres, ¿no? Desde el reptiliano hasta el neocórtex, y luego, además de eso, equilibrar los dos hemisferios. Esa es la labor de integración, ¿no? Y además, digamos que la educación, por ejemplo, debería ir dirigida en ese sentido, pero no va dirigida en ese sentido. ¿Vale? Entonces, en resumen, lo que me había preguntado es la que hemos practicado hoy. Podríamos practicarla además en partida, aceptación, ¿no? Impermanencia, vacuidad, experiencia. O sea, ya tendríamos ahí 4 meditaciones distintas. ¿Vale? Vale. En fin. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, muy interesante. Muy bien. Y hasta el jueves entonces. Pues ya el jueves. También Juan Pedro. es nueva el enlace, ¿eh? Vale. Yo lo pondré en la lista. ¿Vale? Y pincháis en ese, no en el que tengáis guardado. ¿Vale? Perfecto. Vale, Juan Pedro, muchas gracias. Vale, Venga. perfecto. Muchísimas gracias, Juan Pedro. De nada. Saludos. Gracias. Por asistir. Isabel, A ti siempre. Gracias a ti. Venga. Hala. Venga. Chao. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. El jueves. Vale, venga. Ahora nos quedamos aquí hablando. Sí. Adiós. Chao. Besitos, besitos. Adiós. Adiós, Isabel. Adiós, Isabel. Adiós, Estella, Juan Pedro. Venga, vale. Hasta luego. Adiós. 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 Ahora para pagarlo ya verás. No, pero Estrella, me voy a tirar toda la noche conectada. Vale, voy a darle a finalizar y después entramos de nuevo. Me voy a tirar toda esa Sí. para No, conectarlo. sí, la